Gracias. Bueno, entonces empezamos con las herramientas empíricas. Aquí voy a empezar, ¿verdad? Hablando un poquito sobre los supuestos y algunas cosas muy generales para recordar, y a partir de ahí vamos a ir construyendo la parte de evaluación de impacto, ¿verdad? La parte empírica de economía pública. Les recomiendo para esta sección, y les recomiendo, digamos, de hecho, para toda la vida, estos dos libros. Uno es de Angus y Pischke del 2009, se llama Mostly Harmless Econometrics. Es un libro súper interesante, la forma en que está escrito es súper interesante, uno lo puede leer y digerir fácilmente. Inclusive, digamos, y también es un poquito formal, ¿verdad? Entonces ahí hay unas cuestiones formales que se requieren un poquito de estudio, pero la mayor parte del libro es súper digerible. Inclusive las partes formales lo hacen súper intuitivo, entonces se lo recomiendo. Después, en el 2014, los mismos dos autores escribieron otro libro que es sobre econometría también, que se llama Mastering Metrics, The Path from Cause to Effect, que un poco la idea es que salirse del libro clásico de econometría, donde se enseñan los típicos problemas de econometría, de autocorrelación, de heteroceroticidad, y sobre todo porque el problema más grande que hay es el problema de causalidad, ¿verdad? Y digamos, para los investigadores, toda la discusión es sobre causalidad. Sin embargo, cuando los cursos de econometría no están enfocados muy enfocados en la parte de causalidad, sino más bien en el comportamiento de los, de los errores. Entonces, ellos te están planteando otra forma de enseñar econometría y ponen ejemplos súper interesantes y súper bonitos, así que se los recomiendo. Si les gusta la parte empírica, si les gustó econometría, ver esta parte de econometría desde esa perspectiva les va a abrir muchísimo la mente, ¿verdad? La cabeza, y van a entender cosas que son súper importantes para hacer análisis empírico a cualquier nivel, ¿verdad? Inclusive si están trabajando para una ONG, si están trabajando para el sector público, eh, para saber si lo que están haciendo está funcionando, si trabajan en empresas privadas también, súper importante, mercadeo, en lo que sea, ¿verdad? Entonces les recomiendo que lo lean. Entonces hoy vamos a ver sobre todo el planteamiento del problema, ¿verdad? Los supuestos de los modelos, es la primera parte nada más, ¿verdad? Los 4 métodos los vamos a dejar para la próxima clase. Son los supuestos de los modelos de regresión lineal, los vamos a repasar un poquito y qué es lo que significa ya la identificación. Entonces, vamos a empezar con el objetivo, ¿verdad? Que el objetivo es de estimar el efecto causal de un tratamiento sobre una variable respuesta. Ahí cuando es fundamentalmente el objetivo de los análisis empíricos. Muy pocas veces, digamos, inclusive hasta que ya salió inteligencia artificial y machine learning y eso, que he visto problemas donde lo relevante es el pronóstico, digamos, porque puedes hacer econometría para hacer pronóstico o para estimar en forma correcta los betas, ¿verdad? Y para estimarlo en forma correcta los betas, o sea, implícitamente hay una cuestión de causalidad, de cómo una variable afecta a la otra variable. Eso es fundamental. Y eso es lo que se hace, digamos, muy pocas aplicaciones. O sea, de hecho, no es como, a menos de que sea pronóstico, siempre hay ese contenido causal. Entonces, la forma básica de estimar ese efecto causal,
efecto tratamiento es cuando hablamos sobre un tratamiento, podemos pensarlo como una variable dicotómica donde unas observaciones recibieron un tratamiento y otras no, ¿verdad? Pues lo que estamos pensando es cómo una intervención, una política pública o una externalidad afectó a alguna decisión o alguna situación de las personas o de las empresas, ¿verdad? Entonces, la forma básica de estimar el efecto del tratamiento es comparar observaciones tratadas con observaciones no tratadas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver eh, el efecto de ir al médico en la salud, veo las personas, mido la salud de las personas que fueron al médico y después mido la salud de las personas que no fueron al médico y las comparo, ¿verdad? Eso es un poco de lo que se hace normalmente. Si quiero ver, pues, por ejemplo, el efecto de de alguna política pública, digamos, de alguna asistencia social, entonces veo cómo le fue a las familias que recibieron asistencia social, pero también necesito un punto de comparación, entonces veo a las familias que no recibieron esa asistencia social. Digamos, ese es el punto de partida, ¿no? Muchas veces vamos a ver que eso no es la mejor forma, pero ese es el punto de partida. Fundamentalmente estamos haciendo eso, inclusive cuando vemos las mismas personas, solo que antes y después, igual estamos comparando observaciones no tratadas antes con observaciones tratadas después, ¿verdad? Siempre fundamentalmente. Y la cosa es que cuando usamos este punto de partida, se pueden presentar sesgos porque eh, eh, por varias razones, ¿verdad? Si hay variables que están relacionadas con el tratamiento y la respuesta. El ejemplo, por ejemplo, de ir al médico o ir al hospital, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen sobre quién tiene mejor salud? ¿Las personas que van al médico o las personas que no van al médico? Si yo agarro al país y le mido la salud, las personas que no han ido al médico en el último año, y le mido la salud a las personas que han ido al médico en el último año, ¿qué grupo va a tener mejor salud? Es que depende si se va al médico por una razón preventiva o curativa. Ajá, y entonces, la respuesta, si es preventiva, si no es preventiva, ¿quién tiene mejor salud? La respuesta es depende. No sé, es que Pero depende de qué. O sea, está bien, la respuesta iba bien, lo que pasa es que necesito que me digas positiva o negativa. no entiendo bien la pregunta. Ok, O sea, ¿por qué esta crees que parte. depende? ¿Por qué crees que depende? Porque hay gente que puede ir al médico nada más como para una revisión. Y entonces esas personas van a tener igual de la salud que las que no fueron. Entonces ellos tendrían mejor No. salud porque están como controladas, tal vez. Ajá, entonces, ¿vos crees que las personas que van al médico tienen mejor salud que las personas que no van al médico? O las Es personas que que... no puedo decir eso. Sí, porque puede ser que, ¿Por qué digamos, se no enferman puedes decir mucho, eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no puedes decir eso? porque puede ser que las personas se enferman mucho, por eso van mucho al médico y sí. Ajá, exacto. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, las personas que van al médico normalmente es porque tienen algún problema, ¿verdad? Excepto esas personas, como dijo Oscar, que van por tratamientos preventivos y seguramente ellos van a tener mejor salud. Pero si yo en Costa Rica agarro a las personas que van al médico y las comparo con las que no van al médico, casi nadie va, o sea, no casi nadie, el porcentaje de personas que van en forma preventiva al médico es muy bajo. Entonces, seguramente las personas que tienen, que van al médico o que han ido a la caja, digamos, del último año, tienen peor salud que las personas que van a la caja, ¿verdad? Y a partir de ahí yo puedo concluir algo sobre el efecto de ir al hospital o ir al médico sobre la salud.
si yo veo que las personas que van al médico tienen peor salud que las que no van al médico. Puedo decir que la caja, que el médico, que la caja, que ir al hospital no sirve de nada. ¿Puedes repetir la pregunta que hizo? Perdón. Ok, entonces, digamos que creo que es lo que pasa, que la gente que va al médico tiene peor salud que la gente que no va al médico. Entonces yo a partir de ahí puedo concluir que ir al médico no me sirve de nada, o inclusive puede tener efectos negativos. ¿Puedo concluir eso o no? No. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es una correlación, no una causalidad. Creo que eso sería básicamente. ¿Y qué hace que la correlación sea de esa forma? Creo, o sea, que sea una correlación espuria. Sí. Digamos. O sea, porque me estoy sesgando la forma de evaluarlo, digamos. Lo está sesgando porque ahí se llama autoselección en el tratamiento, ¿verdad? Las personas enfermas van. Exactamente. Entonces, van al hospital y entonces terminan teniendo peor salud que las que no van. Aquí lo que está pasando es que no estamos condicionando por estar enfermo. Si solo vemos la salud, si solo, en lugar de agarrar a todo Costa Rica, solo agarramos a las personas que están enfermas y vemos quiénes van al hospital, al médico y quiénes no, entonces ahí sí podemos estimar de mejor forma el efecto de ir al hospital o ir al médico, ¿verdad? El efecto causal. Entonces me genera este sesgo. Entonces tengo que tener cuidado con esto siempre. Agarro este ejemplo del hospital porque es súper obvio, ¿verdad? Para nosotros, ahora en esta época, hay una historia de Rusia donde iban médicos a los pueblos donde habían enfermedades y llegó un momento donde apenas llegaban los médicos empezaron a morir las personas. Entonces llegó un momento donde el siguiente pueblo no dejó entrar a los médicos porque pensaban que ese era el problema. ¿Me explico? O sea, ya ahorita ya nosotros resolvimos eso, ya lo tenemos introvertido, ¿verdad? De que tenemos intrínseco de que el efecto es positivo, ¿verdad? Pero no, lo que veíamos es correlaciones y mucha gente muchas veces en periodos pasados tomaba la conclusión equivocada, llegaba a la conclusión equivocada. Entonces, eso hay que resolverlo, ¿verdad? Y tenemos que ver cuál es la mejor forma de resolverlo. Entonces, ahorita nos vamos a devolver, les voy a hacer las preguntas. ¿Se acuerdan cuáles son los supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios? ¿Se acuerdan de alguno, por lo menos? Ahí los vamos viendo, siempre hago esto. Que las variables independientes no están correlacionadas con el error. Ese es el supuesto de identificación. Vamos a ponerlo en forma simple, pero voy a cambiar el color de la pizarra. La covarianza entre X y el error es igual a 0, ¿verdad? Eso es. Hay diferentes formas de escribir ese supuesto. Este creo que es la forma más fuerte. Por simplicidad, o sea, es el más restrictivo. Creo que hay algunas formas más débiles de escribir, pero utilicemos esta porque es la más intuitiva. Para que los coeficientes no estén sesgados, necesitamos que no haya cosas no observadas en el modelo que no estén relacionadas con X. ¿Por qué?
La respuesta es súper simple, porque si hay una variable que está correlacionada con X, que también afecta a Y cuando corra la regresión y no está en la regresión va a pensar que todo ese efecto, el efecto de X y de esa parte del error, es solo de X y va a inflar el beta. Va a decir, no, este beta es mucho más grande porque aquí estoy viendo que cada vez que se mueve X se mueve un montón Y, ¿verdad? Pero no es porque hay un efecto causal, sino lo que está ocurriendo es que hay una parte en el error o que no estamos observando, que no estamos incluyendo en el modelo, en la que, que está correlacionada con X y que afecta a Y. Entonces, de ahí, si no tengo esa información, naturalmente el análisis estadístico va a inflar el beta. Eso en el caso de que esa parte del error esté relacionada positivamente con X. Si está relacionada negativamente con X, va a pasar lo contrario. El beta se va a hacer más pequeñito de lo que realmente es. Inclusive puede llegar a ser negativo, como en el caso del ejemplo del hospital, donde más bien la relación parece que es negativa entre el hospital. Y no hay por qué no estoy tomando en cuenta quién está enfermo y quién no. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los supuestos. ¿Qué otro supuesto hay? Ese es el más, digamos, desde la perspectiva de Angris y Fischke ¿verdad? Es la parte clave. Los otros son muy importantes también, pero este es clave y no se les da mucha atención. ¿Cuál otro supuesto? Que los errores se distribuyen como una normal con varianza, o sea, con media cero y una varianza constante para todos los errores. Ajá. Ok, voy a ver. Sí, digamos, digamos, primero hay 4 supuestos que necesito para que los coeficientes no estén sesgados, digamos, para estimar el efecto causal. Y después hay este que acabas de decir, es sobre los errores, ¿verdad? Pero, digamos, hay una versión débil de eso, que es que los errores son idénticas e independientemente distribuidos, y la versión fuerte es esa que diste que no, digamos, no solamente son idénticas independientemente distribuidos, sino que la distribución es normal, ¿verdad? Y la varianza es centro cero y la varianza es sigma, ¿verdad? Sí, a ver, entonces, todavía no hemos terminado con los 4, pero me voy a adelantar. Si dices que son independientes e idénticamente distribuidos, lo que te da es que puedes calcular en forma adecuada los errores de estándar. Y si dices que cómo se distribuyen, que se distribuyen en forma normal, ganas que los errores, que la distribución de los parámetros es como una T de student y de ahí puedes hacer las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Pero es para estos 2 últimos supuestos que estamos haciendo sobre el comportamiento de los errores, es para poder, no es para que los coeficientes estén sesgados, sino es para poder hacer las pruebas de hipótesis. Pero los voy a poner. ¿Verdad? Tiene que ser idéntica e independientemente distribuido, ¿verdad? Y el otro es que se distribuye como una normal con media cero y sigma al cuadrado. Ok, necesito otros. Todavía, los 3 primeros. El del proceso generador de datos, o sea, que si vamos a hacer la regresión o sea, que sea primero que sea lineal, ¿verdad? El asunto y que digamos que tengamos como todas las variables independientes. Ok, vamos, que sea lineal, eso es otro, ¿verdad? Ahí, digamos, ojo que sea lineal. ¿Qué significa exactamente que sea lineal?
digamos, de esto es lineal. De que sería la suma, o sea, que sería la suma de, digamos, una combinación lineal de las variables independientes. O sea, en esto más que todo como que no hay efectos no lineales, por decirlo así, como que no sea una Ok. productoria, por ejemplo. Ok. Bueno, está bien, muchas gracias, súper. Entonces, voy a irme digamos, este es X. ¿Qué pasa con esta regresión? Esta regresión no es lineal en la variable. ¿La puedo estimar? ¿Qué dices, José Ignacio? Sí, eso sí se puede Sí estimar. se puede, ¿verdad? Aquí el truco es, nada más quiero hacer esa diferencia, es linealidad, pero es linealidad de los betas sobre Y, ¿verdad? Porque yo esta sí la puedo estimar, no es lineal, pero la que yo no puedo estimar con mínimos cuadrados ordinarios de Z. Joder, eh, joder, joder. Pero inclusive, digamos, esto podría ser X1 y esto podría ser otra vez. Ya este beta cero, ¿verdad? Si yo quiero estimarlo, no puedo estimarlo de otras formas, pero no puedo estimarlo con mínimos cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso ya no es lineal, ya no me sirve. Pero el supuesto fuerte realmente, bueno, la relación de los betas, de linealidad entre los betas y Y, el supuesto fuerte realmente es que los investigadores conocemos la forma funcional en la que se relaciona no solo X, nuestra variable de tratamiento sobre Y, sino todas las otras variables, ¿verdad? Entonces, o sea, o sea, porque si yo supiera que la relación es de esta, ya sé que no puedo correrlo, ¿verdad? Pero entonces lo que hago es como asumir que es una relación de esta forma, y digo, sí puedo correrlo, asumir, ¿verdad? O sea, tiene que ocurrir. O sea, tengo que asumir porque eso tiene que ocurrir. Lo que significa que tiene que ocurrir es que yo sé que eso está ocurriendo y es muy difícil saber las relaciones. O sea, estamos asumiendo qué tipo de relación tiene para poder estimar el coeficiente, ¿verdad? Es un supuesto muy fuerte, pero es importante saberlo, ¿verdad? Después hay técnicas también para tratar de quitarle un peso fuerte sobre la linealidad que hay que asumir en los betas, pero es importante que ustedes sepan que están haciendo ese supuesto, que están haciendo el supuesto y que ustedes conocen la forma funcional. Entonces, sabemos la forma funcional. Y es lineal. Sabemos la forma funcional. Ok. Ok. Me hacen falta dos. ¿Cuáles son las otras? Pero no sé cómo decir esto, pero es como que uno tenga, o sea, no es para que no tenga el sesgo de ¿cómo se llama? Variable omitida. Como que uno El de tenga la variable todas. omitida es este. Ajá. Sí. Sí, homocedasticidad. Esos ya. Ah, bueno, correlación de los errores. Sí, no, ya cuando empiezo a hablar de los errores es sobre la distribución, Okay. digamos, es sobre el error estándar y la distribución del beta, digamos, para hacer las pruebas. Entonces, se las voy a decir, pues, avanzamos un montón, muchísimas gracias.
José Ignacio. La muestra tiene que ser representativa, ¿verdad? No nos sirve de nada si tenemos una muestra sesgada, porque entonces hacemos un análisis sobre un grupo que no es válido, ¿verdad? Entonces podemos llegar a conclusiones incorrectas. Entonces eso es clave, ¿verdad? Representativa, porque si no, no está funcionando. Y la última es que X tiene que variar. ¿Qué pasa si X no varía? Y parece, por supuesto, obvio, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver que no es tan obvio. ¿Qué pasa si X no varía? De cualquier, bueno, vale. No podés, si no X no varía, no es posible saber si Y cambia cuando X se mueve, porque X no se mueve, ¿verdad? Entonces necesitas que X se mueva, ¿verdad? De hecho, por eso se llaman variables. ¿Y qué pasa si tengo dos X? X1 y X2. Las dos Y si tienen fuera que... exactamente, Dale, sí, exacto, ahí voy. no, que si los dos fueran exactamente iguales hay multicolinealidad. Exactamente. Entonces, las dos tienen que moverse, pero si las dos se mueven, necesito hacer un supuesto adicional, que es que si se mueven exactamente iguales, tampoco hay forma de identificar cuál es el efecto de X1 y cuál es el efecto de X2, porque siempre se están moviendo simultáneamente. Entonces necesito que una se mueva por lo menos en un momento en forma diferente, ¿verdad? Y esto significa que cuando tengo una regresión simple con una variable, necesito que X varíe, pero si tengo dos variables, necesito que las dos varíen y que no varíen en forma perfectamente igual. No puede haber multicolinealidad perfecta. Bueno, ahí, les voy a poner la M, ¿verdad? Multicolinealidad perfecta. Me voy a durar todo el día escribiendo esa pizarra. Ok, entonces, esos son los cuatro. Yo con estos, esto es uno realmente, ¿verdad? Entonces, este es uno, este es dos, este es tres, ¿verdad? Que es el comportamiento sobre las X y este es el cuatro, ¿verdad? Entonces, con esos cuatro primeros supuestos, yo tengo que digamos, en el 3, el primero es cuando es una regresión con una variable y el segundo es, digamos, cuando metemos más variables. Entonces es equivalente. Entonces, para asegurarme que los betas no están sesgados, esas cuatro cosas tienen que ocurrir. Si no ocurren esas cuatro cosas, no puedo estimar el efecto en forma causal, ¿verdad? Y si no ocurren esas cuatro cosas, no importa si ustedes están corriendo una regresión, el hecho de correr la regresión no significa que el beta les va a ser causal. Además de correr la regresión, tienen que asegurarse que están ocurriendo esas cuatro cosas. Si no, no se puede. La tercera es más o menos evidente porque es que si X no varía, no pueden correr la regresión, lo meten en el programa
de econometría y les va a decir, no puedo correr, error. Si meten dos variables que se mueven perfectamente iguales, o que si son una combinación lineal de otras variables, el programa las va a sacar automáticamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy fácil de probar. La de representatividad es una cosa que nosotros como economistas ignoramos más de lo que deberíamos de ignorarla, es muy importante y por lo menos hay momentos donde uno no tiene muestras representativas, pero por lo menos tiene que discutir hacia dónde podría estar el sesgo. Es decir, bueno, esta muestra no es representativa porque tiene estas características y normalmente una muestra representativa debería de tener esto, entonces podría tener estas consecuencias sobre el estimado del beta. Por lo menos discutirlo, ¿me explico? O sea, no les digo dejen de hacer la investigación porque si no es casi imposible, pero sí tienen que discutir. La forma funcional también hay que tener claro, digamos, si es lineal o no es lineal. Y la 3 simplemente no van a poder poner la regresión. Y la 4 es la más importante porque hay un montón de sesgos como el del hospital. Ese es más evidente que otros, pero no significa que en casos donde no sea evidente no haya sesgo. Hay también sesgo y hay que pensarlo y analizarlo y hay que discutirlo también cuando hacen los análisis. Entonces, con esos 4 supuestos, pues, obtenemos que los betas no son sesgados. Y con el 5, obtenemos que, ya ni siquiera sé, con el 5, y con el 6, con el 5 obtenemos que podemos calcular los errores de estándar, y con el 6, que la distribución de los betas es como una T-student y entonces podemos hacer las pruebas de hipótesis sobre si los betas son diferentes o no, ¿verdad? No importa si esto no ocurre, no importa si el 5 o el 6 ocurren. Entonces eso es un poco la discusión que quieren tener Anglis y Fischke, ¿verdad? Que dicen, no, un toque, porque todos los libros de econometría tienen la mitad del libro hablando sobre los errores y los cursos de econometría son la mitad del curso hablando sobre los errores y no se habla nada sobre la causalidad, ¿verdad? Cuando ¿qué importa qué pasa con los errores si el supuesto 4 no está presente, ¿verdad? Y entonces por ese lado es que le entran, por ahí es por donde vamos a tener la discusión, estos 10 minutos o 5 minutos que quedan de la clase y la discusión de la próxima clase. Otra cosa, nada más para terminar, ya esto de los supuestos, ojo, digamos, suena obvio que X tiene que variar ahora, ¿verdad? Ah, sí, claro, si no varía, ¿cómo voy a yo saber si Y se mueve cuando se mueve X? Hay un montón de evaluaciones de políticas públicas que lo que se dedican es a decir la cobertura, o analizar individuos que fueron tratados. Eso a partir de, dicen, sí, este grupo de individuos están ahora en esta situación. ¿Cómo estaban antes? No sabemos. Hay otros que han estado en una situación similar y antes de que no tengan ese tratamiento, ese programa social, tampoco sabemos. Entonces, ¿cómo saben que, llegan a conclusiones sobre efectividad del programa sin que X se mueva? Si se necesita medir el efecto de una política pública, se necesita que X se mueva. Entonces yo no puedo hacer un análisis de efectos sin que haya observaciones que tengan el programa y que no tengan el programa, que sean afectados por la política pública y que no sean afectados por la política pública. Puede ser antes o después, puede ser un corte transversal, unos con y otros sin política pública, pero no puedo concluir nada sobre el efecto de un programa si solo estudio la situación de los individuos después de que recibieron el programa y ya. No se puede, ¿verdad? Entonces, y hay un montón de estudios así, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengan, digamos,
el conocimiento para saber cuándo un programa sí es de impacto y está midiendo los efectos y cuándo no. ¿Okay? Entonces, parte de esto, ya vamos a hablar un poquito sobre la anotación para después montarnos más fácilmente en los siguientes. No sé si tienen alguna pregunta antes de ir a la anotación. ¿Quedó claro lo de los supuestos? Sí, profe. Ahí como comentario nada más que ahora a principio de año salió un nuevo libro de Scott Cunningham como inferencia causal. Entonces, no sé, me pareció como interesante como una forma diferente, ¿verdad? De ver como la parte, no era solo microeconometría, ¿verdad? Sino digamos, de todo lo que tiene que ver con esta evaluación de impacto, ¿verdad? Desde ese otro punto. Sí, sí, buenísimo. Te lo recomiendo, que Scott Cunningham, que lo siguen. Yo lo sigo en Twitter y está sacando un montón de cosas de econometría todo el tiempo. Y sí, tiene un libro súper interesante, Mixtape, algo así se llama. No recuerdo. Sí, recomendado. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, entonces ya para ver la parte de la anotación, la variable respuesta o variable dependiente siempre está denotada por y, ¿verdad? Igual que antes en el curso de econometría clásica. Por lo tanto, y es el valor observado. Aquí es donde vamos a empezar a hacer diferencia. Y es el valor observado de y para la observación o el individuo y, ¿verdad? Y ahí es la parte clave, el valor observado. La variable tratamiento va a estar denotada por D y el tratamiento D es binario, o sea, solo puede tomar los valores de 0 y 1, o sea, o fue tratado o no fue tratado, ¿verdad? Como una variable dicotómica. Por lo tanto, DI es el tratamiento observado, ¿verdad? Eso es una observación, o fue tratada o no fue tratada, ¿verdad? Puede ser que haya una serie, que haya un panel, digamos, que haya observaciones o que hubo una observación que no fue tratada al principio del periodo y después fue tratada, ¿verdad? Pero como están medidas en diferentes momentos en el tiempo, entonces son dos observaciones diferentes, del mismo individuo, pero dos observaciones diferentes, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, DI es el tratamiento observado. Entonces, al principio se observa cuando la observación no es tratada, y cuando la unidad, cuando el individuo no es tratado, y después se observa la observación cuando el individuo es tratado. Y aquí lo que vamos a hacer, y aquí es donde está la diferencia, es que vamos a definir un YKI, que es el valor potencial para el individuo I cuando recibe el tratamiento K en forma exótica. Entonces, digamos, Y, digamos, esto es el valor de la variable dependiente si I no se hubiera tratado. Y este es el valor de la variable independiente, si I, de la variable dependiente, si I se hubiera tratado, ¿verdad? No podemos observar las dos cosas, ¿verdad? Es imposible, o fue tratada o no fue tratada, ¿verdad? Una observación en un momento, en el tiempo, solo tiene una de esas condiciones. Pero vamos a imaginarnos que existe, digamos, no existe, de que pudiéramos encontrar ese valor, ¿verdad? Y, digamos, cuando es tratada la observación, a ese valor le vamos a llamar contrafactual. Vamos a ver mejor, ¿verdad? Entonces, digamos, este grupo, el de la izquierda, son observaciones tratadas y el grupo de la derecha son observaciones no tratadas. Entonces, las que están en rojo son observaciones tratadas bajo el tratamiento. Esas las que observamos, ¿verdad? Esas son observaciones Y1
y dado que la observación Y fue tratada. Todo bien, esa la observamos. Para encontrar el efecto causal, el efecto realmente causal, deberíamos de saber qué hubiera ocurrido con esa observación en ese momento, en el tiempo, si no se hubiera tratado. Entonces, esa está denotada por Y0 y está aquí en el cuadrito verde, ¿verdad? Dado que esa observación sí fue tratada, ¿verdad? Entonces, esa parte verde le vamos a llamar contrafactual porque no la podemos ver, no existe, pero eso es lo que necesitamos para saber el efecto causal, porque el efecto causal es la diferencia entre lo que se observa y el contrafactual, ¿verdad? Entonces, en términos teóricos, ¿verdad? Es imposible realmente calcular un efecto causal. ¿Por qué? Porque es imposible saber qué hubiera pasado, observar qué hubiera pasado si esa observación no se trata, ¿verdad? Lo que hacemos en econometría o en general en todas las ciencias es tratar de estimar qué hubiera ocurrido con esa observación si no hubiera sido tratada. Y a partir de ahí, estimar el efecto causal. Ojo a la diferencia entre el concepto, ¿verdad?, de calcular, para calcular nada más resto. Para estimar, necesito, o sea, ya sé que hay incertidumbre, no es necesariamente perfecto, hay errores, ¿verdad? Lo que hacemos es estimar siempre los efectos causales y eso es importante tenerlos en cuenta. Lo que significa además que siempre va a haber este supuesto de identificación, ese supuesto de que la covarianza de X, ¿no? ¿Verdad? Que este de aquí, que es el efecto más importante, el supuesto más importante para esto que vamos a trabajar, es que siempre voy a tener que hacer un supuesto de identificación, por esa razón, porque no existe. Entonces, al final siempre voy a tener que asumir que puedo observar el contrafactual, no, que puedo estimar en forma correcta el contrafactual. Y para estimar en forma correcta el contrafactual necesito que la covarianza entre X y las cosas que yo no observo, ¿verdad?, sea igual a 0, ¿verdad? Eso es equivalente. En el caso de las observaciones no tratadas, ¿verdad?, en esta columna de aquí, ahí pasa lo contrario, DI es igual a 0, entonces las observaciones que observamos son el Y0I, este que está aquí abajo, ¿verdad? Porque el DI es igual a 0, o sea, las observaciones ya fueron tratadas. Y el contrafactual es, ¿qué es lo que le hubiera ocurrido a esa observación que no se trató si se hubiera tratado? Este sería el contrafactual. Y entonces, para ver el efecto causal sobre esa observación que no fue tratada, habría que estimar qué ocurrió con esas, qué habría ocurrido con esa observación si hubiera sido tratada, ¿verdad? Eso es. El efecto causal del tratamiento sobre la observación tratada está definido de esa manera, ¿verdad? Este de aquí es el efecto causal, ¿verdad? Lo que pasa es que esta parte de aquí no la podemos observar, entonces no podemos calcular, ¿verdad? Para las observaciones tratadas, no tratadas, es lo mismo, ¿verdad? Este sería el efecto causal. Lo que pasa es que este componente de aquí no lo podemos observar, entonces no lo podemos calcular. Entonces vamos a buscar alternativas para estimar, ¿verdad? Esos dos componentes, para estimar ya sea el efecto de las observaciones que fueron tratadas o el efecto del tratamiento sobre las observaciones que no fueron tratadas. Entonces, un poquito de notación, de nuevo, ¿verdad? Definimos el valor observado de la variable respuesta para el individuo I como lo siguiente, ¿verdad? Y es igual a 1 menos DI por Y0I más DI por Y1. Entonces, digamos, si DI es 1, o sea, si la observación fue tratada, lo que observamos es esto. Si DI es 0, entonces lo que observamos es esto, ¿verdad? Porque entonces, la diferencia entre asociación y causalidad está en que para causalidad necesitamos esto, ¿verdad? Básicamente, esos dos. Bueno, de ahí porque
necesitamos saber qué ocurrió, si realmente fue tratado o no, pero digamos, lo que necesitamos es nada más hacer la resta esta de Y1i menos Y0i, ¿verdad? Ya encontramos el efecto causal, ¿verdad? Para la asociación no necesitamos de eso, necesitamos de y gain, y por eso es lo que está pasando en el ejemplo de ir al hospital o ir al médico, ¿verdad? No es que tenemos a la misma persona que fue tratada que hubiera ocurrido sino esta persona que fue al médico que hubiera ocurrido de esa persona si no va al médico, sino lo que tenemos de ahí es estos fueron al médico y estos no sabemos nada más. Entonces por eso es que la asociación simplemente esas observaciones, digamos, esas variables, si las relaciono pueden generar resultados sesgados. Si yo estimo, digamos, igual puedo correr una regresión, puedo poner salud como variable dependiente y quién fue al médico y quién no, ¿verdad? No importa si yo corro la regresión, ¿verdad? La regresión va a estar sesgada. Lo importante es saber si se está cumpliendo el supuesto o no sobre los errores, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo que yo estoy utilizando al final para estimar el coeficiente de la regresión es eso, ¿verdad? Es una regresión simple, ese sería el beta, ¿verdad? Y el beta está basado en la correlación entre D y Y. Lo único que necesito es D y Y, o sea, sale a partir de la asociación, no del contrafactor. Entonces, si se cumple el supuesto 4, todo bien, ¿verdad? Porque como no hay relación entre el error y X, entonces la diferencia entre las tratadas y controles solo se debe a el tratamiento y no se debe a nada más porque no hay otras variables que estén correlacionadas con X que puedan ser el coeficiente. Pero si, entonces así es como lo resolvemos en econometría. No, supongamos que esto ocurre, ya. Y vámonos para la que sigamos haciendo el análisis, supongamos que es representativo y ya, ¿verdad? Pero no, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que tener más cuidado en estas cosas que en las discusiones de si los errores son heterosedásticos o tienen autocorrelación, porque ¿qué importa si el error estándar es más grande de lo que debería ser, si estoy alrededor de un beta sesgado? Entonces, digamos, correr la regresión no es suficiente. Hay que pensar, hay que ver qué variables podemos utilizar para resolver el sesgo, y eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Lo voy a dejar aquí. La próxima clase empezamos hablando un poquito sobre los tipos de asociación y empezamos ya a hablar con las soluciones para no pasar de la solución. Sí, eso sería. Igual muchas gracias. Si tienen alguna pregunta primero, no sé, sobre lo que vimos hasta ahora. Profe, un par de filminas atrás había una parte donde decía que se daba el tratamiento exógenamente. Yo lo tomo como que no hay intención del investigador sobre brindar el tratamiento, sino que fue dado exógenamente. ¿Es así? Sí, no, o sea, a ver, no, cuando el investigador, o sea, más bien el investigador puede resolver ese problema para que ocurra exógenamente, y esa es una de las soluciones que vamos a ver, y está muy relacionada con lo que leíste en el libro de Luz, ¿verdad? Aquí, cuando digo exógenamente, es que no está correlacionada con los errores, ¿verdad? Que no depende de otra variable, porque si depende de otra variable voy a terminar con sesgo. Igual que ir al médico. Digamos, si yo voy al médico, ¿verdad? Puedo ir por una reacción, como dijo, me parece que fue Oscar, por preventivo, ¿verdad? No es porque estoy enfermo, voy, pero hay mucha gente que va al médico porque ya está enfermo, ¿verdad? Se dio cuenta que le está pasando algo, entonces voy al médico. Entonces eso no es un tratamiento exógeno, eso es
para ese grupo es endógeno porque depende de mi situación de enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso hace que, que se pueda generar un sesgo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante también cuando hablamos de tratamiento, es que el tratamiento debería de entrar exógenamente. Y vamos a ver, digamos, que podemos resolverlo de ciertas formas, inclusive si el médico, digamos, si yo voy al médico porque estoy enfermo, lo que hago para asegurarme es que no me comparo con gente que no fue al médico porque no estaba enferma, sino que me aseguro que todos estén enfermos, ¿verdad? Y entonces de ahí sí, el tratamiento de quién fue al médico y quién no fue al médico no tiene que ver con estar enfermo, porque todos están enfermos, ¿verdad? Y entonces ahí sí yo puedo decir que el tratamiento fue exógeno, ¿verdad? Que es básicamente condicionar, ¿verdad? Esa es la primera solución. Ya les adelanto una de las soluciones, que es cuando ponemos otras variables en la regresión. Me hacía falta. Entonces, digamos, aquí la asociación entre dos variables, en este caso, la variable independiente, la de tratamiento, que es D, y Y, que es la variable dependiente, se puede dar por tres casos, ¿verdad? Uno es que D afecte a Y, eso es lo que queremos estimar, ¿verdad? Esta parte de aquí es lo que queremos estimar. Pero también puede ocurrir que Y afecte a D y tengamos simultaneidad, o que haya una tercera variable W que afecte tanto a D como a Y, ¿verdad? Y aquí hay dos casos. Cuando eso ocurre, esa tercera variable podría ser observada. Entonces, si es observada es un éxito porque la podríamos utilizar para resolver el problema, digamos, para controlar en una regresión, pero también podría ser que W no puede ser observada, en cuyo caso está en el error. Y si está en el error, vamos a tener el problema de variable omitida y vamos a tener coeficientes sesgados también, ¿verdad? En el caso de que tengamos esta alternativa, la segunda, también que Y afecte a D, también tenemos problemas de sesgo, ¿verdad? Si corremos una regresión estándar. Y para eso hay que, vamos a ver, inclusive discutir la estrategia para resolver eso. ¿Recuerdan de econometría básica qué hay que hacer cuando hay simultaneidad? ¿Se puede resolver con variable instrumental? Exactamente. Entonces, voy a discutir un poquito sobre variable instrumental, pero voy a mover la discusión a la parte de causalidad, ¿verdad? Me voy a enfocar en la parte de causalidad. Eso es lo que se hace, se utiliza variable instrumental para resolver ese problema. Y lo que ocurre realmente es que, cuando lo veamos, lo vamos a discutir, es que el supuesto de identificación, el supuesto 4, digamos, de que la covarianza entre X y U tiene que ser igual a 0, cambia y ahora le cae al instrumento, ¿verdad? Ya después vamos a ver eso en detalle. Entonces, ¿cuál es la forma de estimar el efecto de un tratamiento? Normalmente lo que se hace es que se comparan los individuos que fueron tratados con los individuos que no fueron tratados. En el ejemplo que estábamos conversando en la clase anterior era el de ir al hospital, ¿verdad? Entonces sería comparar las personas que van al hospital con las que no van al hospital. Pero bueno, eso nos genera un sesgo, entonces hay que tratar de resolver el problema. En otros casos puede ser que nos sirva, pero no siempre nos sirve, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener en consideración cuáles las fuentes o los mecanismos por los cuales esa comparación puede sesgar nuestro estimador. Dicho eso, como conversamos también en la clase anterior, utilizar una regresión, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que comparar dos grupos, ¿verdad? Es para
uno obtiene los mismos resultados si tenemos dos grupos y ponemos una variable dicotómica para señalizar un grupo, ¿verdad? Y corremos una regresión, el coeficiente, el resultado de ese coeficiente va a dar la diferencia entre las medias, exactamente como que si hubiéramos encontrado la media en uno, la media en el otro y lo hubiéramos comparado, ¿verdad? Entonces es exactamente equivalente en la regresión, ¿verdad? Y como discutimos también en la clase anterior, obviamente X tiene que variar, entonces unas observaciones de X tienen que estar en un grupo y otras observaciones de X tienen que estar en otro. Entonces, cuando comparamos los dos grupos, lo que tenemos es la siguiente ecuación, ¿verdad? Vamos a tener la esperanza de Y cuando las observaciones fueron tratadas y lo comparamos con la esperanza de Y de las observaciones que no fueron tratadas. Un poco aquí la discusión es las observaciones que fueron al hospital, ¿verdad? La salud de las observaciones que fueron al hospital comparadas con el promedio, digamos, de salud de las observaciones que no fueron al hospital. Notar que esos son dos grupos diferentes, ¿verdad? Uno es un grupo que va al hospital y el otro que no va al hospital. Y el efecto tratamiento está definido, ¿verdad? Para el mismo grupo con el contrafactual, como lo habíamos discutido en la clase anterior. Digamos, el efecto causal, ¿verdad?, del tratamiento está definido para el mismo grupo, que era lo que hablábamos sobre el contrafactual. Entonces, ven que ahora en esta ecuación, en lugar de tener el D0 en el segundo componente, tenemos el D igual a 1, porque estamos comparando al mismo grupo, viendo qué es lo que ocurrió cuando se trató en este caso, ¿verdad? Y comparándolo con lo que habría ocurrido con ese grupo si no toma el tratamiento, o si digamos, si ver la salud de las personas que fueron al hospital y ver qué habría pasado con esas personas que fueron al hospital si no habrían ido y compararlo, ¿verdad? Esa es la definición del efecto causal o del efecto tratamiento. Obviamente, cuando comparamos individuos que fueron con individuos que no fueron, no lo estamos haciendo bien, estamos implícitamente asumiendo que lo que les hubiera ocurrido a esos individuos que fueron al hospital si no hubieran ido es lo mismo que lo que le ocurrió a las personas que decidieron no ir al hospital, ¿verdad? Y ahí es de donde viene el sesgo, ¿verdad? Esa diferencia es del sesgo, ahora lo vamos a ver. Profe, Sí, entonces la última esperanza que hay ahí es fueron las personas que no fueron al hospital. no, esta de aquí dices, de esta segunda. Ajá. Esa es la esperanza de las personas que fueron al hospital si no hubieran ido. ¿Ves? Porque lo que te dice a qué grupo pertenecen es esto, ¿verdad? Y lo que te dicen qué fue lo que ocurrió con el tratamiento es este de aquí. Okay. ¿Verdad? Entonces, este grupo es las personas que sí fueron al hospital cuando, ¿qué les hubiera ocurrido si van al hospital? Eso es lo que se observa. Y en el otro, son esas personas que sí fueron al hospital y que hubiera ocurrido si no fueran al hospital. Eso es lo que no se logra observar y por eso le llamamos contrafactual, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, ¿verdad? Un poco les expliqué intuitivamente la fuente del sesgo hace un ratito. Lo que tenemos, voy a cambiar de color de lapicero. Ya. Entonces, tenemos la misma ecuación arriba, ¿verdad? Esta de aquí.
tenemos los individuos que, digamos, estamos comparando los individuos que fueron tratados con los individuos que no fueron tratados, ¿verdad? Los que fueron al hospital con los que no fueron al hospital. Entonces, si sumamos y restamos este componente que está aquí arriba, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Pero podemos generar el efecto causal. Si ustedes ven aquí en esta parte, en esta parte, cuando lo restamos, nos queda el efecto causal. ¿Lo ven? Esto de aquí realmente es del contrafactual, ¿verdad? De las personas que fueron al hospital y que hubiera ocurrido con ellas si no hubieran ido al hospital, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, esta diferencia de aquí, ¿verdad? Es el efecto causal. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, como restamos ese componente, tenemos que sumarlo aquí, ¿verdad? Y nos queda esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál es la interpretación de eso? Lo que estamos diciendo es que si calculamos la diferencia entre las personas que fueron al hospital y las que no fueron al hospital, eso va a tener dos componentes. Uno, el efecto causal y dos, el sesgo, ¿verdad? Entonces, es este primer componente de aquí es del efecto causal y este segundo componente de aquí es el sesgo. ¿Cuál es la interpretación del sesgo? ¿Alguien puede tratar de interpretar el sesgo? Ya lo mencioné intuitivamente hace un ratito, pero para practicar. Con el ejemplo del hospital, digamos. Practiquemos con el ejemplo del hospital. ¿Qué me dice este componente de aquí? No es como los que fueron al hospital que les hubiera pasado, digamos, menos los que no fueron, que les hubiera pasado. Ajá. Entonces es, para los que no fueron al hospital, ¿qué les hubiera pasado si no van al hospital? Ese es el primer componente, ¿verdad? Y la otra parte del sesgo es las personas que no fueron al hospital, ¿verdad? Y qué les sucedió a ellas. Entonces, la diferencia entre eso, ¿verdad? Es el sesgo, porque yo lo que tengo que asumir para concluir que esta diferencia original es el efecto causal, es que esos dos grupos, digamos, el grupo tratado, si no hubiera ido al hospital, hubiera tenido el mismo resultado que el grupo que decidió no ir al hospital del todo, fue, ¿verdad? Que es el sesgo, ¿verdad? Entonces tengo que asumir que esos dos componentes son iguales y si esos dos componentes no son iguales, entonces tenemos sesgo, ¿verdad? Profe, ¿puede Sí. repetir la primera esperanza del sesgo? Es que no entiendo bien. Ok, la primera esperanza del sesgo es el componente contrafactual de los individuos que fueron al hospital, ¿verdad? Es la esperanza de qué les hubiera ocurrido a esos individuos que fueron al hospital si no hubieran ido. Ok. ¿Verdad? O sea, eso es la primera parte. Y entonces eso lo comparamos con la gente que no fue al hospital, ¿verdad? Si son iguales, entonces no hay sesgo. Y la comparación que hicimos está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es de esperar? Que la gente que fue al hospital, si no hubiera ido al hospital, hubiera tenido una salud muchísimo peor que la gente que no fue al hospital, ¿verdad? Entonces seguramente este componente de aquí, el sesgo, va a ser súper negativo y súper grande. Entonces eso es tan grande que inclusive va a ser más grande que el efecto causal y nos puede llevar a la conclusión equivocada de que ir al hospital me genera, digamos, peor salud, ¿verdad? Que ahí es donde está el error.